Buenos días. Aquí estaríamos, segundo día en Chauen. Estoy guapísimo, la verdad. Qué brutal esto. Está todo azul. Mola muchísimo las calles. Eso sí, hay escaleras aquí. Vamos. Vamos a hacer una pierna aquí si vienes. Pero si me gustaba Tánger, esto muchísimo más, ¿eh? Mira, mira. Lleno de gatos por ahí por todos los lados. Tienen comida por todas las esquinas y bebederos y de todo. Súper recomendable esto, muy barato. Muy barato, la verdad. Amigo, muy barato. Todo el día te lo dicen. Ayer la verdad que no grabé casi nada. Encontremos un bar de lujo que tuvo un chaval tocando ahí. Igual pongo por ahí un poco de la música. Porque dame palo andar ahí grabándolo y tal. Pero muy guay. A ver si vamos a ir de noche otra vez a tomar algo. Y seguimos. Monta otra vez. Mira qué vistas. Paseando por las calles de Chauen, mientras que Uge va haciendo fotos por ahí. Mira qué chiraba me pille. 200 dirhams, ahora quito la mano del móvil. 200 dirhams, unos 20 euros. Abriga de Dios. No sé, bueno, seguramente la podía haber sacado mucho más barata. Bueno, vamos a ver si encontramos dónde cambiar un poco de euros por dirhams. Ya no tenemos suministro. Para poder comer, comprar un poco de leche y demás para luego merendar. Tenemos un hostal deluxe. ¿Qué te ríes? Hostal deluxe. Pensión Souika. Súper recomendable. Mucho mejor que el de Tánger. Tenemos aquí una habitación para los dos. Pero a mí me gustaba el de Tánger. ¿Te mola más el de Tánger? Sí. No, a mí me mola más este. No sé. Para el de Tánger ahora ya, cuando volvamos mañana, tenemos otra habitación también para los dos. Este tiene una terraza enorme y muy grande. Tiene un montón de habitaciones y un montón de mochileros. Bueno, vamos a seguir merodeando un poco por aquí. Y a ver si encontramos eso, algo para cambiar. Que necesitamos dirhams para poder comer. Así que, venga. Mira qué vista. Si vamos toda la tarde andando por aquí por Chauen, es que vamos, te puedes perder aquí días y días. Súper tranquilo para andar, mucho mejor que Tánger, porque Tánger al fin y al cabo no deja de ser una ciudad. Y andas por ahí un poco tal, hay mucho buscavidas y ya nos recomendaron unos cuantos que de noche que no saliéramos, que no era buena idea, como andábamos por ahí y tal, salir de noche a tomar algo y poder pasear. Así que aprovechemos de día y aprovecharemos de día, que mañana tenemos que ir para Tánger otra vez. Estamos aquí otra vez donde las cataratas, ya llegamos antes por el otro lado, ya dimos toda la vuelta por la muralla, por ahí arriba y tal. Está muy guay. Más la gente aquí no es muy pesada, te para alguno y tal, pero tampoco es muy pesada. Mira, qué vistas, de puta madre. Así que estamos investigando, a ver, ¿dónde tiramos ahora? Pero es que el pueblo este está genial, genial, vamos. Me mola mucho más que Tánger. El próximo viaje que me haga a Marruecos, venimos de frente aquí. Mira ahí, qué sitio. Segundo día en Chauen y tenemos los pies molidos, pero molidos.
Si no subimos hoy 2000 escalones, literalmente, es que exagerado. Y esto cuestas para arriba, cuestas para abajo, venga, escalones para aquí, escalones para allá. ¿Qué tal, mujer? Déjame, no quiero. Macho, ¿Qué pasa? voy a mear. Anduvimos toda la tarde dando vueltas. Vamos, es que hoy anduvimos todo el día. Que sí, ¿cuántos escalones subiríamos? Y afuera ya hace frío, afuera hace frío. Yo estoy aquí con mi chamarra, guay, de burbujo que me pillé. Está súper guay. Mañana tenemos que cambiar más dinero y ir para Tánger, que tenemos que volver para Tánger. Y es que se acaban las vacaciones lo más rápido que vamos. A ver, en cuanto podamos, tenemos que volver aquí a Marruecos, que es que súper recomendable, chaval. Mola muchísimo más que Tánger, pero vamos, por 1000. Puedes andar por ahí tranquilamente hasta la hora que te dé la gana. El hostal este, vamos, abre 24 horas, está abierto. Puedes venir a la hora que te dé la gana. Así que imagínate. Oje, ya se quiere echar. Así que nada, yo me voy a ir a calentar un colacadillo para tomar aquí algo. Y para la cama pronto, que mañana tenemos que coger el bus y otras 2 horas y media para allá. 2 horas y media, casi 3. Una chapa. Menos mal que en Tánger ya tenemos reservado el hostal en el que estamos la otra vez, que está de puta madre también. Y estaba en el medio de Tánger, así que como ya lo conocemos, pues eso que forramos. Vamos a dedicarnos nada más que a zampar fruta todo el día y dulces y uno y otro, que es lo que se ve por aquí. Zampar fruta y dulces. Así que nada, chavalada, ya nos seguimos viendo en otros vídeos y tal y cual.